Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de Inversión Pública de la web del Ministerio, así como estar atentos a las redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación, nota técnica para la identificación y estimación de los costos de mantenimiento de inversiones, la cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los operadores en relación a la estimación de los costos de mantenimiento y su contribución a la sostenibilidad de las inversiones. Nos acompaña Carla Pajares del equipo de la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de esa Dirección General. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Bien, damos inicio a la capacitación. Le damos la bienvenida a Carla Pajares. Adelante, Carla. Gracias, Francis. Buenas tardes con todos. Los contenidos que vamos a ver el día de hoy son algunas definiciones básicas en relación a este tema, cuál es la relación entre la sostenibilidad y el mantenimiento de las inversiones, el costo, cómo se identifica el costo de mantenimiento a lo largo del ciclo de inversión y la identificación, estimación y el seguimiento de los costos de mantenimiento. Siguiente, por favor. Bueno, iniciemos definiendo qué son los costos de mantenimiento. Estos son todos los costos o gastos incurridos durante la fase de funcionamiento de la inversión para preservar o mantener la capacidad de producción y el nivel de servicio de los activos que participan en el proceso de producción entregado por la unidad productora. Estos costos no representan gastos de capital, por lo tanto no son costos de inversión como tal. Sin embargo, son necesarios y es necesaria su estimación en la fase de formulación y evaluación, puesto que realizar el mantenimiento a los activos va a contribuir a que se garantice la sostenibilidad de la inversión en la fase de funcionamiento. Esto quiere decir que si realizamos el mantenimiento de los activos, la inversión va a poder continuar brindando el servicio para el que ha sido intervenido, ¿no? la unidad productora. Por ejemplo, entonces, el costo de mantenimiento podría ser, en cuanto a un local educativo, el realizar el mantenimiento preventivo al mobiliario y al equipo. Este no es el costo de la inversión como tal, pero es un costo que va a ser necesario durante el funcionamiento de esta unidad productora y es necesario que se estime desde la fase de formulación y evaluación cuando declaramos viable el proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Como mencioné, es durante la fase de formulación y evaluación que se deben estimar estos costos, tanto los de operación como los de mantenimiento, y para esto se deben estimar los costos de operación y mantenimiento incrementales. Entonces, se estiman los costos de operación y mantenimiento con proyecto, que en el caso de los proyectos de inversión de la naturaleza de creación estos van a ser igual a los incrementales, porque no hay unidad productora, entonces no hay costos sin proyecto. Y en el caso de las otras naturalezas, como ampliación, sí es necesario estimar tanto los costos en la situación con proyecto y los costos en la situación sin proyecto, a partir de lo cual esta diferencia van a ser los costos de operación y mantenimiento incrementales, en los que se incurren a partir de justamente la intervención mediante el proyecto de inversión. En algunos proyectos de inversión, dependiendo de la tipología, pueden ser que solo se estimen costos de mantenimiento y no existan costos de operación, como en los proyectos de pistas y veredas o losas. Y en otros va a ser necesario estimar tanto los costos de operación como los de mantenimiento, como en proyectos, por ejemplo, para instituciones educativas o de energía eléctrica. Siguiente, por favor. En cuanto a los tipos de mantenimiento, definimos como dos tipos o segmentamos el mantenimiento en dos tipos, en dos grandes grupos, el preventivo y el correctivo. El preventivo es aquel que se realiza de manera anticipada regularmente antes de que haya alguna falla o avería en los activos. Y el correctivo se realiza una vez que se ha identificado alguna falla o alguna avería. Dentro del mantenimiento preventivo podemos subdividir tres grupos. El programado, que es aquel que se realiza de acuerdo a un programa de revisiones, se realiza de una manera recurrente y puede estar en función al nivel de utilización del activo, al tiempo de funcionamiento, a la distancia recorrida. Entonces, por ejemplo, un tipo de mantenimiento preventivo programado puede ser el que se realiza a los vehículos cada cierta distancia que recorren o a una máquina cada cierto nivel de utilización, ¿no? Una impresora cada cierta cantidad de presiones realizadas, ¿no? El mantenimiento preventivo predictivo se realiza prediciendo el momento en el que el activo va a quedar fuera de servicio y para esto es necesario hacer un seguimiento al funcionamiento del activo y anticiparse a alguna reparación futura. Entonces, por ejemplo, no sé, en un equipo de salud, ¿no? Se da seguimiento a cómo ha ido funcionando el equipo
y se anticipa antes de que este quede fuera de servicio para realizar las reparaciones que sean necesarias para ampliar la vida útil del activo. El mantenimiento preventivo de oportunidad es aquel que aprovecha aquellos periodos de no uso de los activos para realizar el mantenimiento. Por ejemplo, mantenimiento preventivo de oportunidad puede ser en los locales escolares, cuando en las épocas de verano en las que no hay clases se realizan la reparación de puertas, lunas, pisos, etcétera, ¿no? Pintado del local escolar. Entonces se utiliza o se aprovecha este periodo en el que no se está utilizando o no se está abriendo el servicio para poder realizar el mantenimiento. O también puede ser en el caso de la infraestructura de riego, en la época de estiaje, cuando hay bajo caudal, se realiza el mantenimiento, ¿no?, a los muros de contención, etcétera, aprovechando un periodo de no utilización. Y en cuanto al mantenimiento correctivo, como mencioné, es aquel que se realiza cuando ya se ha presentado una falla o una avería en el activo, y puede ser inmediato, que sea aquel que se realiza inmediatamente en cuanto se identifica la falla, o de manera diferida, que se realiza de una manera posterior, ¿no? Dependiendo de la criticidad del activo, si es un activo crítico para el proceso de producción, se debe realizar de manera inmediata, y bueno, puede ser de manera diferida en caso haya algún tema presupuestal y sea un activo que no es crítico quizá. Siguiente, por favor. Entonces, estos tipos de mantenimiento están en función a distintos parámetros y se realizan en distintos momentos de intervención del ciclo de vida de los activos. El mantenimiento correctivo se hace en función, ya vimos, a averías o fallas, ¿no? En cuanto el equipo o el activo, mejor dicho, presenta una avería o una falla. El preventivo programado se hace en función al tiempo de uso del activo y puede ser en ciertos intervalos fijos o cada cierta periodicidad, por ejemplo, semestralmente o anualmente, dependiendo de algún límite. Y usualmente esto es lo que debemos programar, ¿no? El mantenimiento preventivo en función a las características de cada activo. El preventivo predictivo en función a tendencias, monitoreos o análisis de datos. Este es el tipo en el que mencionaba que debes hacer un seguimiento al equipo o al activo para predecir en qué momento puede presentarse una falla o está llegando al fin de su vida útil y realizar el mantenimiento correspondiente. Y el de oportunidad, aprovechando paradas del equipo para poder realizar estos mantenimientos. Además, pueden existir otras clasificaciones para el mantenimiento. En algunas tipologías o algunos sectores, por ejemplo, transportes, define el mantenimiento rutinario y el periódico. El mantenimiento rutinario lo define como aquel que se realiza con carácter permanente para conservar los niveles de servicio. Y, por ejemplo, en la infraestructura vial comprende algunas actividades de limpieza, bacheo, perfilado. Y el periódico, en periodos de más de un año, y tiene como propósito evitar la aparición o el agravamiento de defectos mayores. Por ejemplo, las reparaciones de elementos físicos del camino. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un poco por qué es importante el mantenimiento y qué relación tiene con la sostenibilidad de las inversiones. Siguiente. Bueno, como ya conocemos, la sostenibilidad es un concepto clave e importante cuando hablamos de un proyecto de inversión o de una inversión en general. La sostenibilidad es la capacidad que tiene la inversión para producir los bienes y servicios previstos de manera ininterrumpida a lo largo de la vida útil. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de que la unidad productora que ha sido intervenida debe ser capaz de brindar los bienes y servicios de una manera ininterrumpida y en función a los niveles de servicio y las características y los estándares de calidad definidos para esta unidad productora, ¿no? Entonces, en función del tiempo de utilización de un activo, este va a tener un desgaste natural, que por ejemplo en el gráfico que se observa es la línea morada. Pero si es que tú no le realizas mantenimiento constantemente al activo, se puede acelerar este deterioro, ¿no?, que sería la línea turquesa. Entonces, su vida útil se va a cortar y digamos que va a durar menos de lo que duraría con un desgaste natural. Entonces, el mantenimiento lo que permite es que se conserven de mejor manera los activos que han sido generados con la inversión, que van a sufrir deterioro debido al uso o factores externos. Todos los activos tienen un ciclo de vida y tienen un proceso de desgaste natural normal. Pero realizar el mantenimiento permite que esos se conserven de una mejor manera y evita que hayan fallas o que haya un rendimiento menor, ¿no? Y de esta manera evita que se produzcan interrupciones en la prestación del servicio. Entonces, cuando se realiza un mantenimiento oportuno y de manera permanente, se contribuye a que la brecha que se ha cerrado con la inversión no se presente o se incremente nuevamente. Siguiente, por favor. Entonces, este gráfico justamente muestra esto, ¿no? Realizar el mantenimiento a los activos estratégicos que conforman una unidad productora va a garantizar la sostenibilidad de la inversión,
porque asegura que hay una provisión continua de los bienes y servicios, porque evita las fallas de los activos y porque cumple con los estándares de calidad y niveles de servicio. De esta manera, la brecha de infraestructura o acceso a servicios no se va a incrementar y se va a contribuir al logro del proyecto de inversión, al logro del objetivo del proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, a lo largo del ciclo de inversión, cuando hablamos de operación y mantenimiento, van a haber distintas acciones que se deben realizar según la fase de la inversión. En la formulación y evaluación, es necesario que se estimen los costos de operación y mantenimiento. Para esto, durante el diagnóstico de la unidad productora, es importante poder identificar cuáles son los activos estratégicos a intervenir, cuál es su estado, cuál es el estado de la unidad productora, verificar si ya se cuenta con un programa de mantenimiento o si no se cuenta con un programa, se debe plantear un programa de mantenimiento y estimar cuáles son los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Para esto se deben identificar los requerimientos de insumos en función al plan de producción de la unidad productora, estimar las cantidades necesarias y también los costos unitarios para poder calcular cuáles son los gastos de mantenimiento. Se deben sistematizar estos en un programa de mantenimiento, estableciendo la periodicidad en la que se va a realizar el mantenimiento a cada activo. También es importante identificar las fuentes de financiamiento, cómo se va a garantizar los recursos para que se ejecute realmente estos costos que se han estimado, y identificar a la entidad responsable de hacerse cargo de la operación y mantenimiento. Durante la formulación y evaluación, un requisito importante es que se cuente con la conformidad de la entidad receptora respecto a la estimación de los costos de mantenimiento, ¿no? Y que haya un documento que verifique el compromiso de esta entidad para hacerse cargo de estos costos realmente. Con esto garantizamos la sostenibilidad de la inversión. Una vez que ya el proyecto ha sido declarado viable y pasa a la etapa de ejecución, es importante que se realice o que se revise estos costos que han sido estimados y que se sinceren y se ajusten en función de las modificaciones que pueden haberse realizado. Si bien ya hay una estimación previa en la formulación, puede ser que hayan surgido en el proyecto algunas modificaciones en fase de ejecución y se deban sincerar estos costos, o también que por el tiempo que ha transcurrido desde que se declaró viable se deban actualizar los costos unitarios y reestimar cuál es el costo de mantenimiento que va a ser necesario para esta unidad productora. Se debe incluir un plan de operación y mantenimiento para poder sincerar estos costos, ¿no? Y es en la fase de funcionamiento, una vez que ya culminó la ejecución y que la unidad productora ya entra en operación y brinda el servicio, que se deben realizar estos gastos de mantenimiento de acuerdo a lo que se ha estimado y a lo que se ha planificado en las etapas previas. También es importante realizar una revisión periódica de que efectivamente la entidad está cumpliendo con realizar el mantenimiento requerido a los activos. Toda esta información generada en estas fases va a ser un insumo, va a contribuir a la fase de programación multianual de inversiones y es finalmente información relevante para poder realizar el diagnóstico de brechas y la programación y priorización de las inversiones. Siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar un poco más a detalle de la identificación, estimación y seguimiento de los costos de mantenimiento. Durante la fase de formulación y evaluación, entonces, específicamente cuando hablamos de identificación y del análisis de la unidad productora, se debe verificar cuáles son las condiciones en las que esta unidad productora está prestando el servicio, si es que la oferta cumple con el nivel de servicio requerido por la población y con los estándares de calidad establecidos. Y también tener un particular análisis sobre si es que se está cumpliendo con el mantenimiento oportunamente. Se debe verificar si están definidos los activos estratégicos y realizar el análisis del estado situacional de la conservación del stock de la infraestructura y los activos, ¿no? Es verificar en qué estado están, si es que pueden brindar el servicio sin ninguna falla, o si es que se les realiza el mantenimiento oportunamente. Se debe verificar la información sobre esos activos y sistematizar dicha información. Y además verificar si es que se cuenta con un programa de mantenimiento. Si es que no existe un programa de mantenimiento, la unidad formuladora debe proponer un cronograma de mantenimiento para los activos, identificando cuáles son las acciones a realizar, cuál es la periodicidad y los responsables. Además, existen algunos sectores que ya tienen algunas disposiciones o normas técnicas en relación al mantenimiento y a la periodicidad, ¿no? Por ejemplo, en educación se tienen ya establecido cuáles son los parámetros, cada qué tiempo se debe realizar mantenimiento a qué activos, cuáles son las actividades de mantenimiento preventivo que se deben realizar. Siguiente, por favor. En la formulación propiamente se deben estimar entonces estos costos. Para eso se identifican cuáles son los requerimientos de cada activo. Para esto deben utilizarse algunos indicadores o ratios de rendimiento. Por ejemplo, el ejemplo de vehículos, ¿no? O sea, cada cuántos kilómetros
cada cuántos kilómetros se debe realizar el mantenimiento preventivo, cuál es cada cuánto se usa cada equipo y verificar cuál es el requerimiento de mantenimiento que va a necesitar cada activo. En función a esto se estiman los costos en la situación tanto sin proyecto como con proyecto para calcular este costo incremental y se deben sustentar los supuestos y parámetros utilizados en base a las normativas o disposiciones sectoriales que existan, ¿no? No es que se establece un monto en función a un porcentaje del costo de inversión, sino que deben estar sustentados estos costos y explicarse cuáles son los parámetros que se han utilizado, ¿no? O en qué normas técnicas o sectoriales se han basado para estimar estos costos. Y se debe elaborar el programa de mantenimiento y sistematizar todos los costos estimados, ¿no? Entonces, en este programa se debe establecer qué actividades se va a realizar, cuál es el periodo, si es que durante el horizonte de evaluación de la inversión, si es que va a ser anualmente, semestralmente, de acuerdo a cada factor de producción. Y cuál es el monto necesario para poder realizar el mantenimiento a cada activo. Eso se hace en la formulación, pero es importante que en la ejecución se actualicen estas estimaciones, como mencioné antes, de acuerdo a las modificaciones que se hayan realizado y se insere cuál es el programa de mantenimiento final. Siguiente, por favor. Y una vez que ya se estimó cuáles son los costos de operación y mantenimiento, es importante durante la formulación identificar cuáles son las fuentes de financiamiento. Entonces se debe asegurar que haya disponibilidad de recursos para el financiamiento del mantenimiento. Y en algunos proyectos que tienen potencial de generación de ingresos monetarios, se debe estimar si el flujo de ingresos que va a generar este proyecto cubre con los costos necesarios para el mantenimiento o identificar qué fuentes adicionales de financiamiento se van a requerir para poder garantizar esto. Además, también se debe identificar quién es la entidad que se va a hacer responsable de la operación y el mantenimiento. Y para esto es sumamente importante que se evidencie esto mediante la conformidad al compromiso y se adjunte junto al registro de la viabilidad del proyecto de inversión la carta de compromiso, asegurando que la entidad se va a hacer cargo de operar y mantener los activos que se han generado con la unidad productora que se ha intervenido. Esto debe estar documentado y debe estar anexado al documento técnico con el que se formula el proyecto, porque es esencial para la declaración de viabilidad garantizar la sostenibilidad de la inversión. Y ya una vez que la inversión entra en funcionamiento, es importante hacer el seguimiento y monitoreo a que efectivamente se está realizando el mantenimiento que se ha previsto, porque es en esta fase en que ya efectivamente entra en operación, el proyecto se cierra y se debe realizar el mantenimiento para garantizar que se brinde el servicio de manera ininterrumpida, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces se va a ver brevemente un caso muy simplificado de cómo se debería realizar la estimación de los costos de mantenimiento, por ejemplo, en una comisaría. Para empezar, se debe identificar cuáles son los requerimientos por cada activo que conforma la unidad productora. En esta tabla se ve, por ejemplo, para un activo, para el de vehículos patrulleros. Entonces, en función a los viajes, turnos que recorre cada vehículo patrullero, se estima cuál sería la cantidad de mantenimiento que se debe requerir. Por ejemplo, en este ejemplo, decimos que cada 5.000 kilómetros recorridos en el primer año y durante los siguientes años, cada 10.000 kilómetros se debe realizar mantenimiento preventivo. Entonces, en función a cuántos kilómetros recorre cada vehículo por turno, cuántos turnos al día tiene, se estiman cuántos kilómetros va a recorrer al año y cuántas veces se le va a realizar mantenimiento preventivo. En esta tabla se calcula que para el primer año se va a realizar una vez y 2 veces, y a partir del segundo año, una vez cada año se le va a hacer el mantenimiento preventivo. Siguiente, por favor. Y luego se estiman los costos tanto para la situación con proyecto como sin proyecto, ¿no? Entonces, el costo anual de mantenimiento para cada activo va a ser igual a la cantidad por el precio unitario por los periodos al año. Entonces, tal como se hizo para los vehículos patrulleros, se deberá realizar para cada activo de cada factor productivo cuál es el costo en que se va a incurrir para el mantenimiento. Por ejemplo, en cuanto a infraestructura, podría requerirse para esta comisaría el pintado de la infraestructura, la reparación de pisos, el mantenimiento de instalaciones eléctricas, el mantenimiento de instalaciones sanitarias. Para las rejas, el pintado de las rejas con esmalte sintético. Entonces, en función a cada activo se estima cuál es el costo unitario y cuál es el costo total y también la frecuencia. Y con esto se calcula cuál es el total en el que se va a incurrir. Luego, eso es para la situación con proyecto, ¿no? Una vez que el proyecto ya se realizó, ¿cuánto va a costar realizar mantenimiento a este proyecto? Pero también se debe estimar en la situación sin proyecto. Si es que no se realizara el proyecto, ¿no? ¿Cuánto es el costo
de mantenimiento en que se incurre cada año. Para esto se debe recabar información secundaria, ¿no? O conversar con las oficinas de patrimonio, etcétera, para ver cuánto se gasta efectivamente en el mantenimiento de esta unidad productora. Y en función a la diferencia entre el costo con proyecto y sin proyecto, se calcula el costo incremental para cada año a lo largo del horizonte de evaluación de la inversión. Siguiente. Toda esta información se debe sistematizar en un programa de mantenimiento que sistematice cuáles son los costos finales en los que se va a necesitar para realizar el mantenimiento para cada año del horizonte de evaluación, ¿no? Y en función a esto, elaborar el programa de mantenimiento, que debe contar con por cada factor productivo, cuál es el mantenimiento a realizar, cuál es la frecuencia y finalmente por cada año qué periodo se va a realizar y cuánto va a costar realizar el mantenimiento de estos activos. Siguiente. Gracias, eso es todo en cuanto a la exposición sobre la nota técnica. Agradecemos a Carla Pajares por la exposición. Vamos a pasar a la ronda de preguntas de la capacitación. La primera pregunta es, ¿hay algún formato para realizar el seguimiento de los costos de mantenimiento? Gracias, Francis, por la pregunta. Sí, bueno, durante la formulación de los proyectos, la unidad formuladora debe verificar si se cuenta con algún plan o programa de mantenimiento. En caso no se cuente con un programa de mantenimiento aprobado, se debe proponer un cronograma para realizar el mantenimiento de los activos. Y esto se debe incorporar como parte del documento técnico con el que se viabiliza el proyecto. Para esto, la unidad formuladora también debe coordinar en conjunto con el área de patrimonio, el área que corresponde de acuerdo a la entidad, para poder identificar si hay algún documento de gestión ya aprobado con el que se puede realizar el seguimiento. Gracias, Carla. La siguiente pregunta es, ¿con un adecuado mantenimiento podemos evitar o postergar los costos de reposición? Gracias, Francis. Sí, los activos, naturalmente, como se mencionó anteriormente, están expuestos a un desgaste producto de su uso, ¿no? Y esto va a determinar cuál es la vida útil de cada activo. Si realizamos el mantenimiento de manera oportuna, entonces vamos a permitir que el activo cumpla con la vida útil y se evite un deterioro acelerado. Entonces, evitar este deterioro acelerado también, por ende, va a postergar la necesidad de la reposición de los activos, ¿no? Y en un tiempo menor al tiempo que se ha previsto. Entonces, por eso el propósito del programa es registrar oportunamente estos costos, es justamente que se extienda la vida útil de los activos para que haya un mayor aprovechamiento y no incurrir en una nueva inversión antes del tiempo programado, ¿no? Que se cumpla con la vida útil de todos estos activos. Gracias, Francis. Gracias, Carla. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre mantenimiento y rehabilitación? Gracias, Francis. El mantenimiento es una actividad de carácter permanente. Como mencionamos, el mantenimiento no es un costo de inversión como tal, es un gasto corriente y es una actividad que se realiza de manera permanente para preservar o mantener la capacidad de producción o nivel de servicio de la infraestructura de los activos que participan en el proceso de producción de la unidad productora, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento puede ser la limpieza de los activos, el pintado de la infraestructura, el mantenimiento preventivo de un equipo y otros más. Estos no constituyen un costo de inversión y por tanto no son intervenidos, o mejor dicho, no son una IOR ni son un proyecto de inversión como tal. Por otro lado, la rehabilitación, que es uno de los tipos de IOR que existen, que sí es una inversión, se realiza para reparaciones mayores de la infraestructura cuando han sido dañados por un evento externo. O también se puede realizar rehabilitación de equipos mayor para aquellos equipos que superan el 750 UIT y que han sido catalogados así por el sector, ¿no? Entonces sí hay una diferencia, no es lo mismo realizar una rehabilitación que sí es una IOR que una actividad de mantenimiento que es una actividad de carácter recurrente, permanente, que no constituye una inversión. Gracias, Francis. Gracias, Carla. La siguiente pregunta es, ¿qué aspectos debo ver durante el análisis de la unidad productora durante la identificación de la formulación y evaluación del proyecto de inversión? Durante la identificación, como parte de la formulación y evaluación del proyecto, en cuanto al mantenimiento, se debe verificar durante el diagnóstico de la unidad productora cuáles son los principales activos que conforman los factores de producción y que intervienen en el proceso de producción del servicio, si estos cumplen con los estándares de calidad establecidos por el sector, si se realiza el mantenimiento oportuno a estos activos. Y para verificar estas condiciones es importante contar tanto con información secundaria de la UP, con registros anteriores, así como de la entidad que
que está a cargo de su operación y mantenimiento, pero adicionalmente también puede ser necesario realizar alguna visita de campo a la unidad productora para recoger información primaria, verificando las instalaciones, verificando el estado situacional de los activos que conforman esa unidad productora y poder verificar cuáles son las condiciones físicas de estos activos, ¿no? Entonces es particularmente importante realizar un diagnóstico adecuado de la unidad productora durante la identificación. Gracias, Carla. La siguiente pregunta es, ¿puede suscribirse convenios con otras entidades diferentes a la unidad ejecutora de inversiones para que ésta suma el costo de mantenimiento? Sí, los costos de tanto de operación como de mantenimiento, una vez que entra en función la unidad productora, pueden estar a cargo de una entidad diferente a la que pertenece la unidad formuladora o unidad ejecutora del proyecto. Sin embargo, es necesario para la declaración de viabilidad que se analice si esta entidad cuenta con los recursos para garantizar la sostenibilidad de la inversión y adjuntar dicha evidencia donde se verifique que hay un compromiso por parte de la entidad a hacerse cargo del mantenimiento y de los costos de operación necesarios, ¿no? Pero sí es la entidad que se hace cargo o que asume el costo de mantenimiento puede ser una entidad distinta a la unidad productora. Esto pasa mucho en proyectos, por ejemplo, de electrificación, donde puede realizar o puede formular el proyecto una municipalidad y quien se encarga de la operación y mantenimiento es la empresa prestadora del servicio, o en proyectos de riego o de saneamiento. Agradecemos a nuestra expositora por la capacitación brindada el día de hoy. Agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.